amigos de Telesur, bienvenidos a la entrevista de CIDE. Hoy tenemos un contacto muy importante con La Habana, con Cuba. Vamos a conversar con Rodrigo Granda, integrante de las FARC y participante de las negociaciones de paz que se celebran entre las FARC y el gobierno colombiano. Integrante de las FARC desde hace más de 20 años en el Estado Mayor de la organización, hombre que ha dirigido internacionalmente desde Costa Rica, ahora es de los hombres más importantes en estas negociaciones que se desarrollan en Cuba. Rodrigo Granda, es un gusto saludarlo. Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Muy buenas noches para la audiencia de Telesur y del programa La Entrevista de CIDE, muy vista en toda nuestra América, en Europa y en otras partes del planeta Tierra. Muy gentil sus palabras para conmigo. Me da mucho gusto tenerlo en el programa. Y quiero preguntarle si lo llamo Rodrigo o lo llamo Ricardo. Es su nombre de combate, Ricardo Telles. ¿Cómo se siente más cómodo? Me siento más cómodo con Ricardo Telles, que es el nombre dentro de nuestra organización guerrillera. Este martes, estimado Ricardo Telles, se produjo un hecho muy importante en estas negociaciones. Me gustaría que describa el mismo y que sitúe la importancia que esto tiene en las negociaciones de paz. Bueno, ciertamente es un hecho trascendental haber podido arribar a conclusión del quinto punto, víctimas, que durante más de un año estuvimos tratando de llegar a su conclusión, porque en los acuerdos de La Habana está que las víctimas se encuentran en el centro de las preocupaciones tanto del gobierno colombiano como de las FARC. Pero fíjese que había, al iniciar esta discusión, dos posiciones que seguramente van a mantenerse todavía durante algún periodo, pero que ya nos va acercando a tratar de ver qué va a pasar con la reconciliación en el país. Y es que desde el comienzo el gobierno pretendió imputarle a las FARC como únicos victimarios en el país, cuando todo el mundo medianamente informado debe saber que las FARC es una respuesta armada a la agresión venida desde las altas esferas del poder. Entonces, esa situación lleva a que nosotros, como FARC, somos también víctimas del conflicto. Y esto no se había entendido. No es fácil entender por las personas desprevenidas. Entonces, fíjese usted que en aras de esa discusión se fue tomando una serie de aristas, se llegaron incluso a interrupciones en la misma cuestión de los diálogos por momentos, y hoy felizmente hemos terminado, porque además dentro de este punto de víctimas se asociaba con la cuestión de justicia. ¿Qué tipo de justicia se requería? A nosotros nos había dicho desde que llegamos a La Habana por parte del gobierno colombiano que el mundo había cambiado demasiado, que ya existía una Corte Penal Internacional y que nosotros obligatoriamente teníamos que someternos a esa corte y además ir a pagar cárcel. Nosotros hemos hecho uso del legítimo derecho a la rebelión armada frente a un sistema que no nos dejó ninguna otra alternativa. Entonces, en esa medida de la situación hemos discutido bastante, y cuando la situación se empantanó, muy, diría yo, desde el punto de vista inteligente, en una reunión que sostuvo nuestro comandante en jefe, Timoleón Jiménez, con el hermano del presidente de la República, Enrique Santos Calderón,
se llega a proponer una comisión jurídica que se encargue del aspecto y le presente a la mesa unas conclusiones de cómo arreglar esta situación de carácter jurídico que estaba empantanada. Allí 6 juristas muy prestantes, 2 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia colombiana, un integrante de los Estados Unidos y 3 hombres que manejan muy bien la cuestión jurídica, como Enrique Santiago, Álvaro Leiva Durán, un exconstituyente y exministro conservador, y un jurista joven él, pero muy inteligente, Diego Martínez, logran desentrabar esto y comienzan y crean, a mi modo de ver, una fórmula que permite sacar adelante el problema de hacer verdadera justicia en un momento que el país necesita, digamos, este tipo de cosas. Me parece que eso es importante. Pero además, como está en las víctimas en el centro, está la cuestión de la verdad, la reparación, la no repetición, y esto hace todo un sistema en su conjunto que nos permite realmente sentirnos orgullosos aquí en La Habana de estar, digamos, desarrollando, si se quiere, aspectos del mismo derecho burgués y realmente dándole al país una nueva muy importante, porque además ahí no queda ningún tipo de escapatoria para quienes de una u otra manera hayan participado en el conflicto interno colombiano. Esto se aplica para gente de todos los estratos sociales y desde luego cubre desde las altas posiciones del Estado y del gobierno hasta, digamos, la cuestión de industriales, banqueros, terratenientes, latifundistas, clero, partidos políticos, ganaderos, personas que de una u otra manera hayan estado inmersos en la cuestión del paramilitarismo, del conflicto interno, igual que quienes desde fuera asusaron y son responsables de este enfrentamiento en Colombia. Igualmente nosotros estamos totalmente dispuestos a asumir las responsabilidades que en medio del conflicto hayamos tenido. Entonces, fíjese usted que por primera vez en la historia de nuestro país, de América Latina, y yo diría que para el mundo, aquí se está construyendo algo sólido y duradero para combatir la impunidad, buscar la verdad y reparar a las víctimas y evitar realmente que esto vuelva a repetirse en nuestro país y que ojalá también en otras latitudes se tome esta experiencia que va a servir demasiado para evitar este tipo de conflictos tan prolongados y tan crueles como el que hemos vivido los colombianos. La descripción que realiza Ricardo Telles desde Cuba marca un tramo apasionante de la historia. Hay que remontarse 3 años atrás para ver, Ricardo, la importancia que tiene lo de hoy, desde aquellas conversaciones privadas, secretas, que duraron unos meses, hasta esta concreción, hasta esta aceptación, que me imagino para el gobierno colombiano no es algo sencillo, porque desde el punto de vista de las declaraciones siempre se especuló con que esto no sería posible. Habla de un logro, acaso ya decisivo, para que podamos pensar formalmente en que llegará la paz. Víctor Hugo, usted tiene mucha razón. Y yo diría no remontarnos a 3 años atrás, tenemos que remontarnos a 21, 24 años atrás. Es decir, los colombianos desde el año 82, y si se quiere, de antes, las FARC venía buscando la paz para Colombia.
pero es en el gobierno de Betancur, en el año 82, donde este hombre lanza sobre el país y hacia la guerrilla un ramo de olivo para que las guerrillas entráramos en diálogo con el gobierno y llegara a un acuerdo, a una paz estable y duradera. Esto desde luego tuvo muchos y poderosos enemigos. Fue un rotundo fracaso. A Belisario se le ha tildado de todo. Él hizo inicialmente un esfuerzo, que hay que reconocerlo, pero también se entrabó en el sentido de que los grupos paramilitares comenzaron toda una carrera espantosa y los hechos del Palacio de Justicia enterraron cualquier posibilidad de paz. Nuevos intentos se hicieron, nuevos intentos fracasados, en Tlaxcala, en Venezuela, en el Caguán, ¿sí? Y el Caguán demonizado. El único remanso de paz que tuvo Colombia fue satanizado porque entonces el Estado colombiano no quería ver que existía realmente una organización político-militar que tenía un pensamiento diferente de cómo manejar la cosa pública, manejar el gobierno, manejar el Estado, tener una presencia y llegar a unos acuerdos para evitar que dirimiendo problemas sea a tiros. Nosotros creemos en el diálogo desde el comienzo de esto. Desde hace 3 años atrás, cuando el señor presidente Santos asume la presidencia de la República, un mes después él envía una carta a las FARC y ahí reconoce que dentro de la propuesta política que tienen las FARC, en su plataforma de 12 puntos, no en el programa revolucionario de las FARC, en la plataforma hay un espacio en el cual se puede dialogar y reconoce una cosa que no había reconocido el señor Álvaro Uribe Vélez, que es que las FARC son una organización política. Antes Uribe nos tildaba de organización narcoterrorista. Este hecho pone las posibilidades de comenzar a dialogar. Y él dice, quiero auscultar posibilidades de si es posible iniciar unos diálogos. Se hicieron unos contactos inicialmente en Colombia, discretos y secretos. Después entonces nos trasladamos a La Habana para continuar en unos diálogos exploratorios hasta que esto se hizo público después de 6 meses de conversaciones, digamos, en reserva. Desde ahí usted recuerda en Oslo, inicialmente el gobierno verdad no venía a dialogar con las FARC. Usted recuerda que se había implementado el Plan Colombia, se había lanzado la más grande operación militar contra movimiento guerrillero alguno y Uribe le vendió al país y al mundo la idea que las FARC estaban derrotadas política y militarmente, que entonces lo que hacía era falta ya darle el puntillazo final. Esa situación se la creyó inicialmente el presidente Santos. Aquí a La Habana vinieron, era por las armas de las FARC. No iban a abrir una mesa de diálogo y además creían que eso se podía arreglar en 3, 4 meses. Nosotros fuimos bastante cautelosos. Primero, sin triunfalismos, sin arrogancia, demostrábamos que nosotros efectivamente habíamos sufrido golpes militares fuertes. Eso no lo negamos en ningún momento. Pero de allí a que estuviéramos derrotados, eso había bastante trecho. Y que la guerra podía prolongarse. Es decir, el Estado no podía vencernos militarmente a corto plazo, pero nosotros tampoco teníamos la posibilidad real de vencer al ejército regular colombiano y lo que quedaba era el diálogo. Y ese diálogo había que encauzarlo y abrir una mesa de conversaciones y ponernos como partes iguales, sin ningún tipo de arrogancia, pero efectivamente con quien está derrotado militar y políticamente no se dialoga, se impone la fuerza. No era el caso de las FARC.
Alguna gente Bueno, lo del que ha gobierno ocurrido este veía martes esto. lo No, demuestra claramente lo que ha no. ocurrido este martes. Me parece que Efectivamente. ha quedado muy claro en el proceso apasionante que nos ha contado Ricardo Teises. Tengo que hacer una pequeña pausa aquí en Telesur y vamos a retomar, Ricardo, el diálogo a partir de qué es lo que vendrá ahora. Permítame apenas un minuto y enseguida estamos otra vez uniendo toda América desde Buenos Aires hasta La Habana, lo cual me da muchísimo gusto. Enseguida estamos con usted. Estamos hablando desde Buenos Aires a La Habana con Rodrigo Granda, nombre de combate Ricardo Teises, a propósito de lo que este martes fue una noticia que ha conmovido a toda América y el mundo en la expectativa que se ha generado por las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Hemos hablado con Ricardo de lo que fue la parte La Habana de la noticia, pero también este martes dejó algo trascendente dicho por el presidente de Colombia respecto a que no habrá amnistía para los derechos humanos y que la paz será firmada en 4 meses más. Le pregunto a Ricardo cuál es su opinión al respecto. Bueno, nosotros estamos trabajando porque el delito político en Colombia, que fue anulado anteriormente, sea restituido y que haya la más amplia amnistía posible. Los juristas que estuvieron trabajando en este proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz consideran que es factible una amplia amnistía. Nosotros estamos de acuerdo que crímenes de lesa humanidad, que crímenes de guerra no sean amnistiados, pero no significa que el resto del delito político y los conexos no sean aplicables en Colombia. Esta Jurisdicción Especial para la Paz tiene la importancia que recoge prácticamente todo lo que hay de avanzado en las jurisdicciones a nivel mundial y cubre esos estándares. Entonces nosotros no nos vamos a ofuscar por eso, sabemos hasta dónde está. Esta jurisdicción especial tiene que tratar los casos también y para eso hay un tribunal que investiga, persigue y sanciona. Hay salas de la verdad. Además, el hecho contundente es que la justicia punitiva aquí no tiene, digamos, vigencia. Se entra a una justicia restaurativa, donde, digamos, el acento se pone ya en resarcir los daños a las víctimas. Y hay bastantes formas de poder realizar esto. Eso es válido para la guerrilla, es válido para otra gente que haya estado en esa situación y es válido para los miembros o integrantes de la fuerza pública, de los servicios de inteligencia y de la población, o mejor, de los estamentos que estuvieron metidos e inmersos en el conflicto colombiano. Igual también para algunas potencias que se inmiscuyeron en los asuntos internos de Colombia. Entonces fíjese que esto seguramente, y es bueno, a mí me gusta mucho que el país discuta sobre esta cuestión de la justicia. Esa es la rama del poder público colombiano más podrida. Ahí el presidente de la Corte Suprema de Justicia está metido en los líos, los jueces, los magistrados, es una corrupción asombrosa. Entonces, bueno, veamos este sistema que lo que hace es oxigenar prácticamente todo el aparato judicial del país y como es una justicia, digamos, especial, que es, por eso se llama Jurisdicción Especial para la Paz, ¿sí? Puede ayudar a solucionar y poner el arreglo del conflicto colombiano para abrirle paso a una paz estable y duradera. Es decir, no se va a pegar con salivas un acuerdo de paz, sino a fundamentarlo sobre bases muy sólidas
y la justicia ahí va a operar para todo el mundo en Colombia. Bueno, y ese paso dado este martes me parece entonces fundamental. Hay un reconocimiento en el presidente colombiano a la importancia que ha tenido esto, es decir, para él se advierte, se ha destrabado un tema muy importante, aunque no le gustará seguramente haber cedido esto que ustedes han conseguido en estas negociaciones de paz, adjudica al hecho de que por fin se hayan puesto de acuerdo en este tema de las víctimas, la posibilidad de que ahora sí sea inminente el acuerdo, y habla de que en 4 meses se va a formalizar la paz. Tenemos un par de minutos finalmente, Ricardo, para que usted haga una evaluación de esa posibilidad que yo estoy insinuando, esperando tener razón, de que el presidente de Colombia le adjudica al acuerdo de este martes sobre el tema de las víctimas una importancia fundamental para pensar ahora sí se vislumbra plenamente la paz. Nosotros también estamos altamente, digamos, expectantes. Aquí nosotros en las FARC hemos tomado esto con humildad, ¿sí? No es un triunfo nuestro. Yo creo que el que sale ganando es Colombia. Se respira un ambiente diferente, quedan algunos problemas serios por resolver, pero este acuerdo del día de hoy sí le da un tremendo impulso, a la cuestión de las conversaciones y se ve ya la luz al final del túnel. Pero fíjese, todavía falta el tercer punto, que es fin del conflicto, donde va a haber un cese bilateral al fuego definitivo. Debe tenerse, digamos, también la investigación sobre el fenómeno del paramilitarismo, cómo desmontar esto, una serie de reformas que tiene que hacer el Estado colombiano para abrirle paso a la paz y cimentarlo. Vamos a hablar entonces también de las personas que se encuentran detenidos. El Estado, el gobierno colombiano, dice que en Colombia no hay presos políticos, pero resulta que los datos más conservadores, dados por las mismas cuestiones oficiales, nos hablan de 9.500 presos políticos. Y además en Colombia hay prisioneros de guerra. La gente nuestra que ha caído herido en combate y llevado a la cárcel es un prisionero de guerra, si el Estado colombiano no lo quiera aceptar. Es como cuando un soldado, un policía o un integrante de la fuerza pública cae en nuestro poder en combate, pues simplemente es un prisionero de guerra. Y como tal, nosotros le damos el trato respetuoso que merece, la atención médica y el trato digno. Entonces son situaciones que uno puede hacer malabarismo con la palabra, pero las realidades son tosudas, se imponen. Entonces fíjese que estos temas están ahí sobre el tapete. Está el tema de la refrendación, ese es el sexto punto, y de la implementación y verificación de estos acuerdos. Porque claro, todo hasta ahora está en una armadura muy hermosa, pero eso si no se implementa y se ejecuta en los términos y plazos que las partes acordemos y que nuestro pueblo, en el campo, en la ciudad, en todo lado, y que incluso comiencen a regresar quienes tuvieron que abandonar el país y que se vaya restituyendo la tierra a más de 6 millones de desplazados, 8 millones de hectáreas de tierra que se han apoderado. Si la gente no comienza a ver esto, si no hay un medio ambiente diferente para hacer política, si se sigue el asesinato político, si siguen actuando los paramilitares, si no se abre ese régimen que está tan cerrado y no se amplía la democracia, pues obviamente es muy complejo poder decir, hombre, estamos ya cerrando este tenebroso capítulo y nos vamos hacia la paz estable y duradera para que nuestro país sea ejemplo en el concierto de las naciones del mundo. Colombia está llamado a eso. Las FARC están aportando, siguen aportando y van a aportar mucho más. Queremos terminar esta guerra no en 4 meses, ojalá lo pudiéramos hacer en 4 días. No depende de las FARC, depende de las dos partes y que quien más tenga, más aporte.
en este caso el Estado colombiano. Voluntad política la tenemos toda. Las FARC ha puesto músculo, nervio, plata, hombres, todo en función de la paz. Y para eso estamos y vinimos a La Habana. No nos tiembla el pulso para decir que venimos a firmar la paz, pero no una paz de los vencedores, ni una paz de los vencidos, una paz que le sirva a nuestro país, que le sirva a América Latina y en un mundo convulsionado como el actual, que sirva como ejemplo para ver si entre todos terminamos las guerras, no solamente la guerra interna colombiana, Ricardo, sino en la región y en el mundo. Sí, quiero dime, pedirle Víctor una Hugo. respuesta por sí o por no, porque es todo el tiempo que vamos a tener. La pregunta tiene que ver con el potencial político que Ricardo Telles demuestra para que Rodrigo Granda pueda imaginarse participando de la política en Colombia, que me parece es el paso también final de estas negociaciones. En esta parte de América hemos visto quienes participaron de movimientos revolucionarios que llegaron a los más altos lugares en la vida política, democrática de estos países. ¿Se imagina usted, imagina a alguien de las FARC algún día en esta posibilidad que se está abriendo también en un alto lugar del gobierno de Colombia? Sí, claro. Las FARC tienen cuadros destacados que obligatoriamente, fíjese, van a llegar a las posiciones de Estado y de gobierno. No me incluyo en ellos. Yo ayudaré con lo que más pueda a mis camaradas para que demos ese salto y a través de las urnas podamos llegar a posiciones de Estado y gobierno y cambiar también el país en democracia. Ricardo, ha sido muy importante para quien le habla, una experiencia muy trascendente, escucharlo directamente y de usted saber dónde están en estos momentos las negociaciones de paz. Permítame quedarme entusiasmado con lo que usted, aunque tenga tanta severidad para ciertas observaciones, ha dicho, y que ojalá tenga razón el presidente colombiano en lo que también dijo ayer con relación a que dentro de 4 meses se firmará la paz. Lo celebraremos y le agradezco enormemente. Le mando mi saludo más cordial desde Buenos Aires. Hasta cualquier momento. Hasta la paz. Bueno, igualmente desde aquí, desde Cuba, a usted que siempre lo hemos admirado. Recordamos ese mundial en el Brasil, sus programas con Maradona, que todavía los tenemos vivos. Y usted para América Latina es un ejemplo de periodista con mucha honradez y franqueza y objetividad. Muchas gracias, Víctor Hugo. A usted, amigos de la entrevista de CIDE, los invitamos para mañana, Dios mediante, a estar nuevamente aquí en Telesur, en la entrevista de CIDE. Hasta entonces.